Ok, ¿alguna pregunta antes de iniciar tema nuevo? Bien, tal como lo indica nuestro calendario, el grupo 131, hoy 17 de junio iniciamos el último módulo, el tema de producción, al cual le vamos a dedicarse las últimas 6 clases hasta el día 3 de julio, que es la última fecha del semestre con nosotros. Módulo 14. El tema está en la tabla de contenidos, dividido en 3 unidades, si le queremos llamar así: la solución general de Saint-Venant, la analogía de la membrana de Prandtl y aplicaciones de la analogía de la membrana de Prandtl para secciones paredes delgadas, tanto abiertas como cerradas. Entonces, en nuestro calendario estas 6 clases que restan del semestre las vamos a dividir en 2 clases por item. Es decir, que esta semana vamos a ver la teoría de Saint-Venant, la solución general de Saint-Venant. Vamos a dedicar 2 clases a este tema. La próxima semana, las 2 clases de la próxima semana, veríamos la analogía de la membrana de Prandtl y las últimas 2 clases, entonces, aplicaciones para secciones de paredes delgadas y abiertas. Este tema tendremos una prueba de desarrollo en casa. Recordarles también que este sábado tenemos nuestra 4ª prueba presencial sobre el tema de flexocompresión y volumen. Y el examen semestral lo tendremos el día, ya está en el calendario. Es el primer día del examen. El primero del examen. El lunes 8. Día 8 de julio. Voy a pedir un salón, allá acuerdo que están de 7:50, vamos a dar hasta las 11 de la mañana, 3 horas para desarrollar eso. Y este examen va a ser número 5 de desarrollo en casa o de entrega también. Ese día ustedes entregan el examen parcial número 5 y viene a desarrollar su examen final. Y eso en cuanto a fechas importantes en nuestro horizonte y calendario, ¿no? Repito para lo último, llegar el tema de torsión. Tiene 3 ítems que vamos a cubrir en las 6 clases que quedan: la teoría de Saint-Venant para torsión, la analogía de Prandtl, que realmente es una simplificación de la teoría de Saint-Venant. Vamos a dedicarle 2 clases a cada uno, y al final veremos aplicaciones en secciones paredes delgadas, 2 clases más. Aquí están las últimas 3 semanas del semestre. El semestre finaliza para nosotros en este curso en 4 clases el día
3 de julio, hoy 17 de julio, estamos iniciando el tema de torsión. Módulo 14. Finalizamos con 6 clases este tema. 3 de julio sería nuestra última fecha, que es el jueves. Y tendríamos como evaluación todavía pendiente este sábado, 22 de junio, la prueba número 4, presencial del tema 14, flexocompresión y viga columnas. Y el tema de torsión, tema número 5, le vamos a poner un examen de desarrollo en casa. Y vamos a poner tarea más examen, pero decidimos vamos a ponerle un examen. Yo sé que ya a esta altura todo el mundo está con la lengua fuera y llegando casi que a gatas a la última fecha, así que en consideración a ese esfuerzo, digamos, vamos a el último tema, evaluarlo en forma de un examen de desarrollo en casa que ustedes entregan el 8 de julio, día del examen semestral. Es 7:50-11 AM. ¿Bien? Eso en cuanto a fechas y nuestro calendario de cierre. Y nos vemos en Hormigón 1. ¿Sí? O quizás. Preguntas. Entonces iniciamos el desarrollo del módulo 14. En su momento yo mencioné, yo te he escuchado mencionar varias veces que este tema de torsión es el más complejo, el más complicado, por eso lo dejamos para el final. Realmente no es tan así. Quizás yo exagero un poco, para que usted le prestara atención al otro tema. Pero en realidad no es tan compleja la cosa que usted va a ver. Nosotros vamos a enfocarnos en este desarrollo en elementos de secciones prismáticas no circulares. En el curso de mecánica de cuerpos deformables 1, nosotros analizamos en torsión las barras de sección circular, de sección transversal, circular y tubulares huecas, también de sección circular. Vimos secciones sólidas, circulares y secciones tubulares, también circulares. Y este elemento tiene una particularidad y es la siguiente, que el torque en elementos circulares produce una rotación de la sección transversal como si fuera un disco, como si fuera un plato. Y la sección transversal, su deformación solamente es de rotación, pero ella sigue siendo un círculo. Si originalmente era un círculo, ella va a seguir siendo un círculo cuando esté rotada, producto de la torsión. Entonces hay dos medidas de deformación que nos interesan. Lo que rota la sección transversal, que solemos llamarle Z, producto de la torsión, y la deformación de los ejes longitudinales, que produce un ángulo gamma, que es una deformación importante. Obviamente hay una relación entre Z y gamma. Gamma por L es igual a Z, ¿cierto? En este triángulo que aquí se forma. Entonces este elemento es muy sencillo porque su patrón de deformación es una rotación de la sección transversal y una rotación que sufren los ejes longitudinales. La sección transversal realmente no cambia de forma, lo único que hace es rotar como si fuera un cuerpo rígido. Entonces el elemento, los ejes longitudinales sí sufren rotación debido al torque aplicado, y eso en cuanto a deformaciones. En cuanto a esfuerzos, aquí se producen esfuerzos cortantes que varían según el radio, son lineales y aumentan proporcionalmente con el radio, de manera que los esfuerzos cortantes máximos se producen en los extremos del elemento. Bien, eso en cuanto a deformaciones angulares, de cortante y a esfuerzos en estos elementos de sección transversal, circular. Los tubulares también se comportan de la misma manera. Los tubulares suelen ser más eficientes porque realmente yo no necesito material allá adentro donde los esfuerzos son cero, ¿no? Son cercanos a cero. Entonces es mejor concentrar el material en los extremos donde realmente vamos a tener esfuerzos importantes. Por eso la mayoría de los elementos que van a trabajar en torsión son circulares huecos, tubulares, para ahorrar material y tener una sección más eficiente. ¿Qué vamos a ver nosotros ahora? En el desarrollo de este último tema, vamos a estar viendo la torsión
en elementos de sección transversal no circular, como una viga rectangular sometida a torsión. Este sería un caso típico. Un elemento como este sometido a un momento de torsión, un momento torsional. A diferencia de las secciones circulares, los elementos que no son circulares adolecen de dos problemas. Aquí es donde se complica un poco la cosa. Y los dos problemas que sufren este tipo de elementos son la distorsión y el alabeo. Distorsión significa que la sección transversal ya no se comporta como un cuerpo rígido como ocurre en el caso de los elementos circulares. Es decir, que ya ahora el elemento no solamente va a rotar en el sentido del torque aplicado, sino que la sección transversal va a dejar de ser, si es un rectángulo, va a dejar de ser un rectángulo y se va a deformar. La deformación de la sección transversal se conoce como distorsión. Y vamos a agregarle esa anotación aquí. ¿Qué es la distorsión? La deformación en torsión de la sección transversal. Aquí no hay deformación de la sección transversal, ojo. La sección transversal no se deforma, solo rota. Recuerden lo que hemos enfatizado desde el principio del semestre. Hay desplazamientos, hay deformaciones, hay rotaciones, hay pendientes. Todas esas son medidas que están relacionadas y debemos diferenciarlas entre sí. Esta sección transversal no se deforma, ella no cambia de forma, ella solamente rota. Sigue siendo un círculo rotado. Su respuesta es una rotación, es un desplazamiento angular. Esta sección va a cambiar de forma. Si ella no cambiara de forma, haría lo siguiente: rotaría y seguiría siendo un rectángulo. Tendríamos, exagerando, una cosa como esta. El problema de la distorsión ocurre porque ahora esta sección ya va a dejar de ser un cuerpo rígido, se va a deformar, va a cambiar su forma, y ese cambio de forma de la sección transversal se conoce como distorsión. Aquí vamos a tener unas deformaciones, vamos a ver si me resulta el dibujo. Exagerando un poco aquí. Para el otro, déjame por aquí. Estas deformaciones que sufre la sección transversal se conocen como distorsión. El cambio de forma de la sección transversal debido a la torsión. Y el alabeo son deformaciones en el sentido longitudinal del elemento de torsión. Vamos a colocarle también esa explicación.
ya la veo, vienen siendo deformaciones longitudinales del elemento de tensión. Ok, como esto no es fácil de dibujar en el tablero, voy a entrar en una ilustración donde se puede apreciar gráficamente lo que estoy señalando. Inicialmente, si yo tengo una barra de sección transversal rectangular, observe aquí que se han cuadriculado los ejes longitudinales y los ejes transversales, y a esa barra la sometemos a un torque. Noten lo siguiente, observen cómo se produce deformación de la sección transversal. Originalmente la sección transversal era un rectángulo en este caso, y ahora aparecen una serie de lados curvos, ¿se observa? ¿Se comprende? Eso no ocurre en el elemento de sección transversal circular. En el elemento de sección transversal circular, como mencionaba, un elemento de un radio conocido, sometido a un torque, a un momento de torsión, lo único que va a experimentar es una rotación de la sección transversal. Es decir, que este punto A va a pasar a una posición B y aquí va a haber una rotación phi y la sección transversal sigue siendo circular, no hay deformación de la sección transversal, solamente hay rotación. Aquí hay tanto rotación como distorsión, ahí va, veamos. Entonces, ¿dónde ustedes aprecian la mayor curvatura? En la sección transversal, y esto es muy importante. Las mayores deformaciones no ocurren, si observan las esquinas mantienen su ángulo original. ¿Quién lo llama a ustedes ahora? ¿Quién está en clase? La sección transversal en las esquinas mantiene su 90 grados, es decir que allí no se produce deformación. Las mayores curvaturas ocurren en los puntos centrales, en esta zona que voy a marcar aquí. Aquí y aquí. En estas zonas es donde se producen las mayores deformaciones de distorsión. Las mayores deformaciones de distorsión. En estos puntos la sección mantiene sus 90 grados. Aquí yo no lo dibujé tan bien. Las mayores curvaturas se presentan en los lados de la sección y no en las esquinas. En las esquinas, si no se deforman, estarán libres de esfuerzo. Es lo que queremos señalar con esto. Otra consideración importante es la siguiente. En este tipo de elementos, recordemos que los esfuerzos cortantes, vamos a llevar los esfuerzos cortantes ahora y dibujamos las rotaciones. En una sección circular, debido al torque, vamos a tener esfuerzos normales, esfuerzos cortantes, que van a aumentar radialmente desde 0 hasta valores máximos en la periferia. La distribución de esfuerzo es lineal, varían de 0 a valores máximos. Por eso las secciones sometidas a torsión se prefieren tubulares, porque en la zona central hay poco esfuerzo. Entonces, ¿para qué yo voy a colocar material aquí si no va a estar sometido a esfuerzo? No va a aportar mucho. Mejor es concentrar todo ese material en la periferia. Entonces, observe que los esfuerzos cortantes aquí todos son perpendiculares al radio. Todos son normales al radio. Tendríamos el radio máximo. Y el esfuerzo cortante máximo se va a presentar en el extremo. Y ellos van a ser tangentes a la
sección transversal. Cosa que no ocurre, esta es otra diferencia con los elementos circulares, cosa que no ocurre acá. Si ustedes observan aquí, los esfuerzos normales van a tener una componente tangencial y una componente normal. No son paralelos a los bordes. Aquí vemos la distribución de los esfuerzos portantes a lo largo de las líneas radiales. Entonces, ellos no son paralelos a los bordes. Los máximos siguen ocurriendo en los extremos. Sin embargo, la distribución de los esfuerzos, observen que ya no es lineal, observen la curvatura. Ya no es lineal y los esfuerzos no son paralelos a los bordes. Y aquí podemos apreciar el fenómeno de alabeo. Alabeo y warping es lo mismo. Va a ver ahí. De repente en la literatura en inglés el término warping. ¿Qué quiere decir alabeo? De manera que en el sentido longitudinal también van a ocurrir deformaciones axiales y en esta ilustración se pueden apreciar un poco mejor. Fíjense, ahora estamos viendo aquí el elemento en el sentido de la sección transversal. La sección transversal es la rayada aquí. Y observe cómo en el sentido longitudinal también ocurren deformaciones axiales. Esas deformaciones axiales, producto de la torsión, se conocen como alabeo. Entonces tenemos dos fenómenos: la deformación de la sección transversal, que se conoce como distorsión, la deformación axial de los elementos, de los ejes longitudinales, que se conoce como alabeo. La distribución de esfuerzos nos indica que las mayores curvaturas se van a presentar en los lados, en la parte interna y en los extremos. En los extremos no van a sufrir distorsiones, allí no ocurre curvatura, ahí los elementos mantienen su 90 grados. Entonces aquí en estas esquinas vamos a tener esfuerzo igual a 0. Y los esfuerzos máximos se van a presentar aquí o aquí o aquí o acá. ¿Okay? Eso es esquemáticamente, vamos a ver numéricamente de dónde salen las cosas. Pero esquemáticamente eso es lo que ocurre. De manera que una sección transversal rectangular sometida a un torque, los esfuerzos máximos que nosotros vamos a experimentar se van a presentar aquí, aquí y aquí, en los puntos de simetría de la sección, puntos de esfuerzos portantes máximos, que van a llevar el mismo sentido del torque. Van a llevar el mismo sentido del torque. Esos son los puntos donde hay más deformación y distorsión. Se produce más curvatura de la sección transversal. Las esquinas, como van a mantener su ángulo original, van a tener esfuerzos iguales a 0. Y matemáticamente eso debe resultar así. Aquí hay una comparación entre los elementos de sección transversal circular y no circular sometidos a torsión. Aquí se está utilizando el vector de doble flecha, de manera que con la regla de la mano derecha, este sería un torque en este sentido, ¿no? Sería un torque en este sentido, en este sentido, en este sentido, y en otro. Recuerda que la doble flecha representa el pulgar de la mano derecha y los dedos del sentido de la rotación. En otras palabras, aquí tenemos entonces un torque que viene en este sentido y acá en este sentido igual aquí.
sería el sentido de la torsión. Observe que lo que está ocurriendo acá del elemento, los ejes longitudinales sufren una deformación importante, una rotación, y la sección transversal simplemente rota como si fuera un disco. Acá observemos cómo en el sentido longitudinal todas las secciones transversales representan líneas curvas. Entonces aquí secciones planas permanecen planas, aquí las secciones planas no permanecen planas. Secciones que originalmente eran planas ya no siguen siendo planas en torsión. Aquí sí, una sección plana sigue siendo plana, solamente que rotada. Aquí una sección plana deja de ser plana, producto de la distorsión que ocurre. La distorsión quiere decir que en las secciones que no son circulares, secciones planas no permanecen planas. No permanecen planas. Información importante. Bueno, aquí se puede notar un poco mejor en esta ilustración cómo las mayores distorsiones están ocurriendo en las zonas donde hay más curvatura, que son en las partes centrales de los bordes, y en las esquinas no hay curvatura. Las esquinas mantienen sus 90 grados originales. Es decir, aquí yo tengo mis 90 grados, mis 90 grados, mis 90 grados y mis 90 grados. Y los puntos de máximo esfuerzo ocurren donde más curvatura hay en la sección, donde más distorsión ocurre, que serían estas zonas de aquí. Desde luego, si la sección es cuadrada, los esfuerzos que van a ocurrir en estos 4 puntos van a ser iguales. Si la sección es rectangular, nosotros vamos a ver que los esfuerzos máximos van a ocurrir en las zonas más cercanas del centro. Las zonas más cercanas del centro. Y eso matemáticamente ya vamos a ver cómo se calcula. Preguntas hasta aquí. Esto, esquemáticamente, las diferencias que hay entre los elementos circulares y los elementos no circulares sometidos a torsión. Entonces esto tiene implicaciones muy fuertes, por implicaciones importantes en nuestro desarrollo. La teoría es completamente distinta. Va a haber algunas similitudes en cosas, es decir, yo sigo aplicando lo que sé, ¿no? Equilibrio, compatibilidad de informaciones, ley de Hooke, eso tengo que seguirlo aplicando, solamente que tengo que considerar que ahora vamos a tener parámetros de deformación diferentes y nuevos que antes aquí no aparecían. Aquí solamente necesitábamos las deformaciones en torsión, producto de la rotación y la deformación longitudinal del elemento. Acá vamos a necesitar más información, vamos a necesitar calcular más cosas. Vayamos entonces al desarrollo de la teoría. En el módulo 14, dado que en este tema no hay mucha información bibliográfica, un poco como el tema de análisis clásico, en este módulo 14 yo le he hecho un desarrollo de la teoría de torsión desde cero. Ahora, en la formulación matemática me he saltado un montón de pasos en algunas cosas para simplificar, porque lo que me interesa más que nada no es tanto que usted pueda derivar la teoría, sino que pueda aplicarla, ¿sí? Como ingeniero. Pero sí es importante que conozca el origen y la formulación, cómo se plantea. Vamos a analizar entonces lo que tenemos en el módulo 14. Vamos a llevar esto textualmente como está ahí, vamos a ir haciendo explicaciones. Como les mencionaba, el elemento más utilizado para resistir torsión es la barra circular sólida o hueca. Es preferible la hueca porque es más eficiente. Si es sólida, nosotros sabemos que en la parte central o cerca del punto medio los esfuerzos van a ser bajos, pero si la sección es tubular,
los esfuerzos están concentrados realmente donde mayor material nosotros tenemos. O sea, acá donde hay esfuerzo muy bajo o donde habría esfuerzo muy bajo, yo no tengo material allí. Entonces, por excelencia, los ejes de los automóviles, de los aviones y cualquier maquinaria que tenga que transmitir fuerza desde un motor y producir una rotación, se prefiere que esas barras sean tubulares huecas. Ahora bien, eso está bien en la ingeniería mecánica. Y las herramientas que transmiten todo esto, ustedes van a ver también que tienen sección transversal circular o tubular, más que nada tubular, con una cruceta para destrabar las tuercas de sus ruedas del automóvil. Todas esas barras son tubulares. Pero en la ingeniería civil, si yo tengo que hacer una cosa tan sencilla como ese alero que está aquí, ustedes ven ese alero ahí, ¿verdad? Ese alero que lo sostiene esa viga que está sobre la ventana, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, ese alero a esa viga, ¿qué le transmite? Torsión. ¿Verdad? Ese alero, por su propio peso y lo que montemos arriba de él, ya sea máquinas de aire acondicionado que le encanta a la gente, o si es un balcón para salir allá afuera y pararse cerca de la baranda y ver hacia allá, pues va a aplicarle a este elemento que sería su elemento resistente una torsión. Si estamos diseñando algo tan simple como una parada de luz, y lo voy a hacer aquí simplificado, ¿no? Un arquitecto me vería haciendo esto y diría que es porquería de parada de luz, pero para esquemáticamente, si tenemos una cosa como esta, queremos hacer una leva, una parada de luz sencilla, ¿no? Muchas cosas cosméticas. Usted se va a parar acá abajo para que el aguacero no lo moje mientras viene su búho a buscarlo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, esto va a tener peso propio, ¿no? Y también tiene que resistir, y eso lo vamos a ver en hormigón, ¿no? Tiene que resistir carga de la gente que se sube allá arriba de vez en cuando a impermeabilizar, a pintar, a cambiar cosas. Entonces ahí de vez en cuando alguien o una cuadrilla de obreros se va a trepar allá arriba, labores de mantenimiento. Entonces eso pesa, ¿no? Entonces, ¿cómo le transmite carga al marco? El marco que tiene columna, y aquí va a tener una viga, ¿sí o no? Ahí vamos a tener una viga, esta losa va a venir así, ¿verdad? Y esa viga corre hacia allá atrás, ¿cierto? ¿Verdad? Entonces, algo tan sencillo como es, si yo hago un diagrama de cuerpo libre del marco, ese marco solamente, y yo le retiro, hago un corte longitudinal aquí, retiro la losa, la manera que va a transmitir toda esta carga, cómo se va a transmitir, yo hago un diagrama de cuerpo libre ahora de la losa, aquí donde está el corte, ahí donde cortamos, ¿qué estaríamos transmitiendo? Pues aquí va a haber un cortante, ¿cierto? Una serie de cortes que se va a transmitir entonces aquí, ¿verdad? Como una carga uniformemente distribuida, ¿no? Pero en la losa es un cortante, ¿verdad? Es decir, el peso de todo esto, ¿no? Un cortante. Pero toda esta carga que está aquí distribuida, o puntuales, o todo lo que esté actuando en también va a producir momentos de este lado, ¿no? Va a producir una serie de torques aquí que se van a transmitir entonces acá. ¿En qué sentido? ¿Cierto? Acción y reacción, tan sencillo como eso, ¿verdad? Entonces, si yo hago un corte ahora aquí y analizo mi viga en el sentido de sección transversal, aquí tengo mi viga, por aquí vendría la losa, ¿no? Y yo corté ahí, digamos, ¿verdad? Todo ese cortante viene aquí, ¿sí o no? Y lo debe transmitir la viga a las columnas, ¿verdad?
Sí, es importante la secuencia de las cargas, ¿no? Para que usted sepa lo que está pasando. Y este momento aquí en la viga pues se refleja como un torque, ¿verdad? Un momento de torsión. Entonces, en nuestras estructuras la torsión es tan frecuente como la flexión y el cortar. Y aquí hay un ejemplo claro. En ese alerito que está en ofensivo. Pero a este elemento le está aplicando torsión. Entonces, importante diseñar esto bien. Vamos a ver la manera de transmitir los esfuerzos que aquí se producen es utilizando estribos. Y les mencioné que por aquí están los esfuerzos máximos, ¿no? ¿Cierto? Entonces, en esa zona nosotros colocamos estribos y la viga realmente se viene comportando como un elemento de pared delgada sometido a torsión. Muy similar a lo que nosotros vamos a ver aquí. Muy similar, no, exactamente igual a lo que nosotros vamos a ver. Entonces, el diseño de estos elementos es muy importante. Aquí hay un ejemplo que es tanto en donde esto aparece. Veamos entonces las consideraciones. En la ingeniería mecánica muy simple, ellos mandan a fabricar estos elementos de paredes circulares o tubulares, pero en ingeniería civil imagínense que a usted se le ocurra, como aprendió en cuerpo deformable 2, de que el elemento más eficiente es el circular y te dice, no, vamos a hacer esa viga circular. Y yo le diría que ni siquiera lo sugiera. ¿Cuál es el problema de hacer esto circular? Usted dice, no, pero es que para mí es más fácil calcularlo, sí, pero ¿cuál es el primer problema que salta a la vista de esto? ¿Y por qué usted no lo ve circular si es más eficiente? ¿Cuál sería el problema que eso tiene? ¿Cuál sería el problema de hacer esa viga circular? Temas constructivos. ¿Perdón? Temas constructivos. Temas constructivos. ¿Qué con eso? Las dificultades del encofrado, del armado de acero, temas constructivos. Primero, formalizar esa viga circular, ¿verdad? Imagínate que usted se gana un contrato de hacer 200 paradas en la ciudad de Panamá. Todas con ese mismo esquema. Buen contrato, ¿no? Hace buen billete ahí. Y a usted se le ocurre hacerlas todas circulares. Las columnas circulares, la viga circular y la losa plana. ¿Por qué? Porque no, en una clase usted saca hasta sus apuntes. Y usted lee lo que dice ahí. El elemento más utilizado para resistir torsión es la barra circular sólida o hueca. Sí. Pero eso es la ingeniería mecánica. En la ingeniería civil, específicamente en la ingeniería estructural, esto implica un problema porque nuestros elementos son de concreto. Entonces, si nuestros elementos son de concreto, formaletear un elemento circular es complicado. Ahora hay formaletas prefabricadas para las columnas, por ejemplo. Si usted va por ahí en algunos edificios, usted podrá ver columnas circulares. Hay columnas armadas circulares que se pueden formaletear bien como formaletas prefabricadas, pero las vigas sin un problema. La viga sin problema. Entonces nosotros tenemos que lidiar con eso, y por eso es que le damos este módulo y en hormigón aprendemos a diseñar los elementos, los estribos para vigas de sección transversal no circular. Ahora, siguiendo, y esto es un repaso, los esfuerzos portantes en una sección transversal circular son tangenciales y vienen dados por esta fórmula que recordemos, ¿no? Los esfuerzos portantes son iguales al momento de torsión por el radio entre el momento polar de inercia. En una sección transversal circular, el momento polar de inercia, recordemos que es pi medio por r a la cuarta. Entonces esa es la primera fórmula, o una de las primeras fórmulas que nosotros utilizamos en cuerpos deformables 1. Aquí la variación es lineal según el radio
Eso va a ir variando según el radio. La R mayúscula representa el radio mayor, el radio total de la sección transversal. La R minúscula, el radio al cual el esfuerzo cortante está siendo calculado o medido. Entonces, esta es de las primeras relaciones que aprendemos en el curso de cuerpos formables puros. Y también esta otra, ¿no? La rotación de la sección transversal sometida a un circular, sometida a un torque. Rotación igual a torque por longitud entre módulo de cortante y momento polar de inercia. ¿Recuerdan esa relación, ¿no? Por supuesto, en estas formulaciones se asume que las secciones planas permanecen planas y que no hay distorsión. Esa es la ventaja de la sección transversal circular o tubular circular. Secciones planas sí permanecen planas y no hay distorsiones en la sección transversal. Tampoco ya la vemos. ¿Qué pasa ahora? Vamos a entrar a ver lo que ocurre ahora en elementos que no son circulares. En el caso de miembros no circulares y prismáticos, prismáticos significa que la sección transversal no cambia a lo largo del elemento, pero esta vez va a ser no circular. Las asunciones de la sección circular dejan de ser verdaderas. Importante. Estas asunciones dejan de ser verdaderas. ¿Cuáles? Secciones planas permanecen planas y la ausencia de distorsión. Ahora sí va a haber distorsión y las secciones planas no van a permanecer planas y va a haber alabeo. En este caso, los esfuerzos cortantes no son tangentes a los bordes de la sección, como mencionaba hace un rato, y tienen una componente perpendicular a dicho borde. Aquí voy a utilizar dos archivos, uno para ver las figuras y otro para ver el texto. Aquí tengo una sección transversal no circular, le puse la forma que sea. Observa que eso tiene una forma que sea. Entonces, ante un torque, vamos a tener ahora que los esfuerzos ya no van a ser paralelos a los bordes. Los esfuerzos cortantes, va a haber una componente tangencial y una normal. ¿Sí? Para que haya equilibrio, entonces la componente normal va a tener una componente también en la dirección longitudinal para que el elemento esté en equilibrio. Y esa componente longitudinal es la que provoca el alabeo. Esa componente normal que también es longitudinal para que el elemento esté en equilibrio. Recuerde que en el estado de esfuerzo, si yo dibujo ese cubo de esfuerzo y dibujo aquí arriba el esfuerzo tangencial, el esfuerzo cortante normal, para que esto esté en equilibrio, en la parte inferior debe haber para que su sumatorio de fuerzas horizontales sea igual a 0, debe haber también una componente en la otra dirección. Y si yo no tengo otros esfuerzos, este cubito comienza a rotar, ¿verdad? Así como está. Entonces, para evitar esta rotación, aquí aparecen entonces estos esfuerzos, para evitar que el elemento rote. Este esfuerzo normal longitudinal es el que está apareciendo aquí. Este que está dibujado sería el de esta cara de la derecha. ¿Se comprende? Entonces, consideración importante, ahora los esfuerzos cortantes ya no van a ser tangenciales como acá, no van a ser paralelos al borde, va a haber una componente normal y una componente tangencial. En esta figura lo que se ilustra es es que el proyector, ¿verdad? El proyector no aguanta 30 minutos conmigo. Ahí viene, ya. Vaya, hay que tener un poquito de paciencia.
figura se ve el esfuerzo cortante, que no es paralelo a los bordes y tiene sus componentes tangenciales y normales. Sí. Debido, ya que aquí yo les desarrollo todo el texto para que usted pueda estudiar eso bien. ¿Sí te ves bien? Debido a que la superficie libre de la barra, los bordes libres de la barra aquí, en la periferia no puede haber esfuerzo porque en los bordes no puede haber esta componente normal. En la periferia, y solamente en la periferia, la componente normal va a ser igual a 0. Debido a que la superficie libre de la barra no está sometida a esfuerzo, la componente normal no existe en la superficie libre. Por lo tanto, los esfuerzos cortantes deben ser tangentes a la periferia de la sección transversal, en el perímetro. Solamente en el perímetro encontraremos que los esfuerzos cortantes van a ser tangenciales solamente. Es decir, que aquí la componente normal va a ser igual a 0 y tau va a ser tangencial en la periferia. ¿Qué implica eso? Vamos a la figura 2. Aquí en esta figura tenemos una sección circular y una rectangular, sometidos a esfuerzos cortantes ambas. En esta figura se muestra una barra circular y una cuadrada en torsión, tal como se observa. En ambos casos, líneas longitudinales, que originalmente eran rectas y paralelas a la línea central de la barra, se transforman en espirales a un ángulo gamma como resultado de la torsión. Y eso es algo que nosotros sabemos que ocurre desde que estudiábamos este tipo de elementos. Si yo ahora lo veo en 3 dimensiones, a esta barra, si le proyecto su dimensión longitudinal y la fijo en el extremo de acá, en el sentido longitudinal, originalmente un eje longitudinal que pasa por el punto A vendría completamente recto. Completamente recto. Como este extremo es fijo ante el torque, aquí vamos a tener una deformación importante que solemos llamarle gamma. Esa deformación importante que ocurre a lo largo de la longitud del elemento es lo que aquí aparece ilustrado como esta rotación gamma de acá. Y como esta rotación gamma de aquí. En la barra circular, el elemento de lados dr, r por dz y por dl, eso se debe a que en esta sección yo voy a tener un arco de circunferencia aquí, que si esto es r, el radio, este arco de circunferencia de S es igual a R por dz, ¿cierto? Y en el sentido radial, aquí tendría un diferencial de radio, un dr. Y en el sentido longitudinal, hacia el elemento voy a tener un diferencial de longitud. Entonces, ese cubo que está ahí tiene dimensiones: diferencial de radio, diferencial de longitud y diferencial de arco. Y el diferencial de arco es R por dz. A diferencia del rectangular, que va a tener, si estos son lados, ejes X y Y, yo tendría aquí un dx, un dy y un dl también, en el sentido longitudinal. De X, de Y y de L. El DL es igual a 1. De L y Y. Este es un elemento rectangular, pero en una sección circular. Entonces sus lados serían delta radio, delta longitud
y delta S, que es R por DC. Este es un elemento diferencial en tres dimensiones, un cubo tridimensional diferencial o infinitesimal, cuyos lados serían de X, de Y y de L en el sentido longitudinal. Entonces, en la barra circular, el elemento de lados de R por dz, que es ds, y de L, que formaba ángulos rectos en su estado previo al torque, se deforma a ángulos 90 grados menos gamma. Esta es la deformación importante. Debido a que secciones planas sí permanecen planas en ese elemento circular. Este ángulo de torsión gamma está asociado con los esfuerzos cortantes generados por la torsión. Recuerden que la ley de Hooke cortante nos dice que esfuerzo cortante igual a módulo de cortante por deformación en cortante. Esa es la ley de Hooke en cortante. Similar a la ley de Hooke en los elementos sometidos a esfuerzos normales, donde aquí tenemos sigma, E y epsilon. En cortante, la relación entre esfuerzo cortante y deformación en cortante tiene como constante proporcional el módulo de cortante. En el elemento de sección transversal rectangular, cuyos lados son dx, dy y dl, ese elemento está libre de esfuerzos en la cara o tiene esfuerzos cortantes igual a 0 en la cara libre. Los esfuerzos normales son iguales a 0. Por lo tanto, el elemento sufre una rotación vertical en su sección transversal, que se conoce como alabeo o guardo. Es la deformación axial, en este caso vertical por la orientación del elemento, y se conoce como alabeo. Es este desplazamiento vertical que estamos viendo aquí. Eso no ocurre en la sección circular, porque la sección circular, secciones planas permanecen planas. Esta sección sigue siendo plana, o sea, aquí esta sección ya no es plana y sufre un desplazamiento vertical que en la otra ilustración también se puede apreciar. ¿Sí? Y vemos esos desplazamientos verticales o esas rotaciones verticales o longitudinales que está sufriendo la sección transversal, que se conoce como alabeo. Aquí se pueden apreciar verticalmente. Observe la esquina está libre de esfuerzo, como les mencionaba. Y aquí las secciones planas sí permanecen planas. Acá no, en la sección transversal no circular sí hay desplazamiento vertical. Es lo que se conoce como alabeo. Entonces, en esta ilustración, solo en una sección transversal circular es posible que secciones planas permanezcan planas. Las demás secciones, todas las demás, sufren de un desplazamiento vertical de la sección transversal que se conoce como alabeo o una deformación axial. Todas las demás, solamente la circular y la tubular no sufren de ese problema. Ahora sí, preguntas antes de seguir. Les he explicado esquemáticamente, ahora vamos a los números, la parte matemática, lo que le gusta al pueblo. A matemáticas, cuando vienen los números, bueno, ya viene. Tranquilo, ya viene. Give me the numbers. Bueno, aquí viene la parte de la formulación matemática. Todo lo que he explicado hasta ahora ha sido esquemático. Esta es la única ecuacióncita que fue fuera. Bien, veamos entonces la teoría de torsión de Saint-Venant. La teoría de torsión desarrollada por Saint-Venant en barras no circulares fue publicada ¿en qué año dice? ¿Cuántos años tiene andar por ahí? Más de un siglo.
55 tendrá 200 años y eso, usted va a llegar allá. 169. Exactamente. De más de 150 años. Y todavía seguimos explicando. Mira, profesor, pero modernícense. Si usted quiere aprender elementos finitos, high-tech, BIM, todas esas cosas, usted tiene que saber la teoría de Saint-Bernard. Porque necesita comprender el concepto. De nada sirve alta tecnología si usted no domina los conceptos. Entonces, la teoría de torsión de Saint-Bernard era francesa, data de 1855. Vamos a la figura 3. A esta figura. Esta figura está mostrando la sección transversal. Ojo, fundamental lo que estamos viendo en las ilustraciones que yo les estoy mostrando. Los ejes de la sección transversal van a ser XY. Y en profundidad nosotros vamos a tener un eje longitudinal que le vamos a llamar Z. Voy a colocarlo aquí en esta forma. Hacia allá atrás vamos a tener un eje Z. En profundidad. Lo voy a quitar para no estorbar el dibujo. Pero en el sentido longitudinal, perpendicular al tablero, estaríamos viendo un eje Z, ¿ok? Pero tenemos eje X y eje Y, que serían ejes de la sección transversal, y nuestro eje longitudinal le vamos a llamar Z. Esta sección, así como la estamos viendo, está sometida a un momento de torsión. Ahí hay un torque, ¿ok? Tal como la estamos viendo. Entonces, el punto A se va a desplazar a una posición B debido al torque. Observa, el torque aplicado hace que el punto A se desplace al punto B de una manera bastante similar a lo que lo haría acá. Estamos pasando de un punto inicial a un punto final, producto de la torsión, solo que esta sección no es circular. Entonces observe que el punto A va a estar en una nueva posición B, es decir, que va a tener un desplazamiento. Y ese desplazamiento tiene dos componentes, una componente paralela a X y una componente paralela a Y, U y V respectivamente. Observe el sentido de los ejes, positivo X a la derecha, positivo Y hacia arriba. De manera que el desplazamiento U está a favor de X positivo, ¿cierto? Pero V es negativo, ¿lo ven? ¿Sí? V es negativo. El punto A va a tener coordenadas. Aquí va a haber una coordenada X y una coordenada Y. Aquí tendríamos nuestra coordenada X y aquí tendríamos nuestra coordenada Y. ¿De acuerdo? Y si la sección transversal, aquí tendríamos el centro de rotación, que es donde estamos colocando nuestro origen. Ese sería el centro de rotación del elemento. Estaría nuestro referencial. Si la sección transversal está rotando una cantidad que le llamamos, vamos a llamarle Z1 por Z. ¿Por qué por Z? Porque en el sentido longitudinal yo tengo mi eje Z. Un eje que viene longitudinal. Entonces Z1 sería un ángulo por unidad de longitud del elemento. Es decir, que cada distancia Z va a tener una rotación mayor y mayor y mayor. ¿Se observa? ¿No? Si esta es mi coordenada Z, medida digamos de aquí, a medida que nos vamos alejando desde el origen, las rotaciones van creciendo. ¿Se observa? ¿No? Las rotaciones van creciendo. Es decir, los desplazamientos más bien van siendo más grandes. Entonces, a una distancia Z igual a L, digamos, yo tendría la máxima rotación. Entonces, esa rotación le vamos a llamar Z1 por Z, para incluir el eje longitudinal del mismo. Bien, entonces, en este triángulo que aquí se forma un triángulo,
U va a ser ¿qué cosa? Y por Z1 por Z. ¿Ok? En este triángulo que ya se fue. Ya está. Ahí está. Nuevamente. Aquí yo tengo un triángulo, lo observan, ¿no? Aquí. U sería ¿qué cosa? Lo que rota Z1Z también rota acá. Toda la sección rota lo mismo. Entonces, en este triángulo, tangente de Z1Z sería U entre Y, ¿sí o no? Pues en otras palabras, U sería Y por Z1 por Z. Así como en este otro triángulo que aquí se forma. Aquí se forma otro triángulo donde V sería X por Z1 por Z. Esas son los dos desplazamientos que ahí tenemos. Como les decía, U sería Y por Z1 por Z. Aquí solamente lo invertí. Y V sería X por Z1 por Z. Negativo porque va hacia abajo. ¿Ok? Bien. Estos son desplazamientos. Desplazamientos. En el sentido X y en el sentido Y. En el sentido Z, al desplazamiento le vamos a llamar W. Y por ahora simplemente vamos a indicar que él es una función de las coordenadas X y Y. X y Y son las coordenadas del punto A. Las coordenadas que tiene originalmente el punto A. Entonces ahí, geometría sencilla, teoría de las deformaciones pequeñas, U y V y X y Y están relacionados con el ángulo Z1. Estos son desplazamientos. Importante también, este es otro punto clave. ¿Qué cosa es una deformación unitaria? Si es una deformación unitaria en X, la deformación unitaria es el cambio de longitud con respecto a la longitud original. ¿Verdad? El cambio de longitud o la deformación longitudinal con respecto a la longitud inicial. Entonces, en este elemento diferencial que estamos analizando, en X yo tendría un cambio de U con respecto a X. ¿Verdad? Y en Y entonces tendría un cambio de V con respecto a Y. Entonces, ¿qué observamos aquí? Que U no depende de X, sino de Y. Y que V no depende de Y, sino de X. Entonces, eso nos lleva a que si yo aquí derivo con respecto a X, esto va a ser ¿qué cosa? Una constante con respecto a X. Y ese término hace que esta deformación realmente sea igual a 0. Derive ese término o derive U con respecto a X, le va a dar Q. Con respecto a X esto es una constante, ¿verdad? Porque no es función de X. Le debería dar una constante de 0. Aquí ocurre lo mismo. Si yo derivo con respecto a Y, voy a encontrar que epsilon Y va a ser igual a 0. Eso es fundamental por lo que sigue a continuación. Vamos a ver. Bueno, aquí están la definición de las variables, los desplazamientos U, V y W, son los desplazamientos respectivamente en las direcciones X, Y y Z, y Z1 es un ángulo de torsión por unidad de longitud de la barra. X, Y, Z son las coordenadas del punto A, con respecto al centro de torsión antes de que se produzca el torque. La teoría asume que la barra tiene una base fija, Z igual a 0. Y aquí tenemos una base fija. Se establece que una sección transversal a una coordenada Z rota en el sentido del reloj un ángulo Z1 por Z, tal como lo tenemos aquí ilustrado. Según este sentido de rotación, los desplazamientos U y V serán positivos y negativos respectivamente, tal como están ahí, ¿verdad? Como lo habíamos indicado hace un momento.
Estoy revisando el texto, estoy repitiendo lo que leí. La expresión para el desplazamiento en Z, que sería W, establece que la sección C a la vena, esta sería la función del a la vena, en la dirección Z, siguiendo una función de X y Y que todavía no hemos definido. Todavía no la tenemos definida por el momento. Desconocida por el momento. Todavía no nos hemos metido a definirla, vamos a dejar expresada como función de X y Y. La función de a la vena. Esta sí ya la tenemos definida. Como siempre en nuestras teorías, nosotros necesitamos aplicar tres conceptos básicos: equilibrio, compatibilidad de informaciones y ley constitutiva. Esto no falla, esto es algo que nosotros siempre tenemos que aplicar. El equilibrio lo vamos a aplicar de nuevo. En la compatibilidad de deformaciones debemos relacionar deformaciones y desplazamientos. Deformaciones y desplazamientos. Aquí yo tengo formulaciones de desplazamiento por el momento. U, V y W son desplazamientos. Para yo aplicar la ley constitutiva que yo voy a aplicar es la ley de Hooke en cortante, yo necesito relacionar mis desplazamientos con la deformación en cortante, en este caso con gamma. Pero también necesito épsilon X y épsilon Y. De mecánica de cuerpos deformables 1, recordemos el tensor de esfuerzo. Los que vieron el curso conmigo deben recordar el tensor de esfuerzo, que lo podíamos denotar como una matriz de esfuerzo, en el cual teníamos las componentes normales y cortantes, sigma X, sigma Y, sigma Z, y los esfuerzos cortantes, tau XY, tau XZ, tau YZ, y que esta matriz era simétrica. Y así como tenemos un tensor de esfuerzo, también vamos a tener un tensor de deformaciones unitarias. Que lo podemos definir igual que acá, solamente que en lugar de esfuerzos normales vamos a tener deformaciones unitarias extensionales, y en lugar de esfuerzos cortantes vamos a tener deformaciones importantes. Entonces aquí nuestro tensor de deformaciones unitarias tendría epsilon X, Y, Z, y los gammas XY, XZ, YZ, y él va a ser simétrico. Yo necesito, como siguiente paso, relacionar mi desplazamiento con deformaciones unitarias. Por supuesto, de cuerpos deformables 1, nosotros sabemos que hay deformaciones unitarias de dos tipos: las directas o extensionales, que se pueden a su vez clasificar de elongación o contracción dependiendo del signo, si son positivo o negativo. Yo les llamo también deformaciones extensionales, porque son en el sentido que producen elongación o extensión o tracción del elemento o contracción. Y las deformaciones de cortante que producen cambios angulares, como aquí, como ese gamma, ¿verdad? Las primeras dos expresiones de la ecuación 2, esta, tal como les mencionaba,
Observe que U depende de Y, V depende de X. Establece la asunción de que no hay dirección, no hay distorsión, ¿no?, en la sección transversal normal. Es decir, que epsilon X y epsilon Y son iguales a 0. Tal como les decía, ¿no? Si yo ahora tomo esta expresión, la derivo con respecto a X, este término sería una constante y por lo tanto sería igual a 0. Y si esta expresión la derivo con respecto a Y, este término sería constante igual a 0. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que en mi tensor de deformaciones unitarias, estos valores son iguales a 0. Estos valores son iguales a 0. También, dado que epsilon X y epsilon Y son iguales a 0, gamma X y también va a estar libre de deformaciones, entonces este es igual a 0. Y vamos a ver también que la tercera expresión, esta de gamma, de omega o de W, para encontrar la deformación en Z, epsilon Z sería la derivada de W con respecto a Z. Y ella no tiene función de Z sino de X y Y. Por lo tanto, también debe ser igual a 0. Si yo derivo aquí esta función que no tiene Z, va a tener puros X y Y, la función que sea, si no tiene Z por ningún lado, todos los términos serían para Z una constante. Entonces también encuentro allí que al derivar con respecto a Z, para encontrar epsilon Z, sería igual a 0 y desaparece este término. Entonces, de mi tensor de esfuerzos, de deformaciones unitarias, solamente quedan estos dos parámetros, gamma XZ y gamma YZ. Son las únicas deformaciones unitarias que yo necesito. Son las únicas deformaciones unitarias que yo necesito. Y que obviamente ellas, por la ley de Hooke, van a estar relacionadas con estos correspondientes esfuerzos. Lo único que tengo que hacer para obtener de deformaciones unitarias a esfuerzos es multiplicar por el módulo de cortante siguiendo la ley de Hooke cortante. Solo queda por evaluar los cambios angulares, como les decía, gamma XZ y gamma YZ. Hasta el momento tengo mis expresiones de desplazamiento y ahora acabo de encontrar que hay una gran simplificación para las deformaciones unitarias y los esfuerzos cortantes. Vamos a la figura 4. Ya sabemos, figura 3, figura 4. Ya sabemos que epsilon X, Y, Z y gamma X, Y son iguales a 0, que me permitió anular estos 4 valores de mi matriz de tensor de esfuerzo. Nosotros sabemos lo que es un cambio angular. Un cambio angular representa una pendiente. Entonces, el cambio angular o la deformación en cortante gamma XZ sería la variación de U con respecto a Z. Observen los diferenciales que son parciales. Diferenciales parciales se están utilizando porque yo tengo múltiples variables independientes. Si tuviera una sola variable, estos serían diferenciales, la D que usted utiliza en matemáticas, ¿no? Pero este sería un operador diferencial parcial porque yo tengo múltiples variables independientes, X, Y y Z. Entonces, gamma XZ sería la variación de U con respecto a Z, ¿sí?
U es el desplazamiento en X y con respecto a Z. Más la variable, por supuesto, la variación de la función de alabeo con respecto a X. Lo mismo va a ocurrir con gamma XY. Sería la parcial de V en Y con respecto a Z y la función de alabeo derivada con respecto a Y en este caso. Estos son cambios angulares. Esto es lo que cambia de 90 grados el elemento de referencia. Entonces aquí observo que tengo una relación ahora entre desplazamientos y deformación unitaria. Aquí hay desplazamiento y deformación unitaria. Observe la figura, voy a ir acá donde lo tenemos acá. ¿Qué estamos observando aquí? Yo tengo un eje de la sección transversal y un eje longitudinal y eje Z que va en profundidad. Es decir, que ahora estoy viendo mi elemento en algún punto Z dado, una coordenada X y una coordenada Z longitudinal. Estoy viendo este plano como si cortara ahora el elemento así, en este sentido. ¿Bien? En este sentido. Y esto que estaría viendo aquí serían las hélices longitudinales del elemento. Entonces, si yo tomo un elemento ahora aquí, en este sentido, de dimensiones dx, dz, que originalmente iba a estar recto, sus cuatro esquinas A, B, C y D se trasladan a un punto A', B' y D', C' y D', y deja de ser un cuadrado para convertirse en un rombo. ¿Sí? Para convertirse en un rombo. Aquí estaríamos viendo lo siguiente. Se está formando un ángulo aquí que va a ser igual a qué cosa. Ese ángulo es la variación, voy a utilizar el diferencial correspondiente, sería la variación de U con respecto a Z. Ese ángulo que aquí se forma sería la variación de U en el sentido U, de U con respecto a Z. Y este pequeño lado que estaría aquí sería este ángulo por esta distancia que es de Z, ¿sí o no? De manera que ese es el segundo término que aparece aquí. De U de Z es el ángulo y de Z es este lado. ¿Bien? Entonces, este pedacito que está aquí es el segundo término. Entonces, el desplazamiento que está aquí ocurriendo del punto C' sería U más este pedacito adicional que es du de Z por dz. ¿Se puede poner? Y lo mismo ocurre con las demás esquinas, con B, con C, con D. Entonces, yo tengo que los desplazamientos los puedo relacionar ahora con las deformaciones unitarias. Y si sustituimos la ecuación 2 en esta ecuación anterior, vamos a obtener lo siguiente. Yo aquí que necesito derivar U con respecto a Z y derivar V con respecto a Z. Vamos a hacer eso ahora. En mis expresiones de los desplazamientos U y V, yo necesito en mi expresión de desplazamientos aquí derivar U con respecto a Z y derivar V con respecto a Z. Entonces, si derivo parcialmente aquí con respecto a Z, ¿qué vamos a obtener? Derivando esto con respecto a Z, la parcial de U con respecto a Z, ¿a qué es igual? Z1 como Y, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Verdad? Z1 y Y son constantes, salen del diferencial y de la derivada de Z1. Entonces, si derivo también
parcialmente V con respecto a Z, aquí con respecto a Z, ¿qué vamos a obtener? Voy a obtener que la parcial de V con respecto a Z va a ser, igual que en el caso anterior, menos Z1 por X, ¿cierto? ¿Verdad? Esto es constante, entonces me queda Z1. Cuando reemplazo eso en la expresión, nuestra formulación entonces adopta esta fórmula. ¿Sí? El primer término, Z1 por Y, ahí lo tengo, está acá, ¿verdad? Y el segundo término, menos Z1 por X, sería esto, ¿cierto? Y la parcial de omega con respecto a Z, perdón, con respecto a X y a Y, es este término que aparece aquí, entonces al lado. ¿Sí? Que no hemos tocado todavía la función W. Entonces observe que ya ahora tengo, ya hice este paso de relacionar deformaciones y desplazamientos. De aquí acabo de encontrar que gamma XZ y gamma YZ a su vez son Z1 por Y más la parcial de W con respecto a X y menos Z1 por X más la parcial de W con respecto a Y. Desde luego, para llevar mi expresión ahora de deformaciones unitarias a esfuerzo, lo único que tengo que hacer es multiplicar todo esto por el módulo de cortante. Y ahí tendría la expresión, ¿verdad? Lo único que tengo que hacer es tomar las deformaciones unitarias XZ y YZ y multiplicarlas por el módulo de cortante y obtendría los esfuerzos cortantes. Esto sería gamma XZ y esto es gamma XYZ. ¿Muy bien? Entonces aquí acabo de aplicar la ley constitutiva. La ley constitutiva que estamos aplicando es la ley de Hooke en cortante. Tau es igual a módulo de cortante por T. Ya he hecho estas dos relaciones, ¿qué faltaría? Equilibrio. Es lo que sigue a continuación. En la figura 5 se observa el signo de los esfuerzos. Vamos a ver el signo de los esfuerzos, que van a llevar el mismo sentido que los ejes. En la parte de abajo de la figura tenemos la sección transversal. Aquí tengo la sección transversal que tiene la forma que sea, con los ejes X y Y. Y aquí tendría la vista desde arriba, ¿no? Si yo me paro desde arriba y veo, voy a ver el eje longitudinal Z apuntando hacia atrás. ¿Okay? Y el eje X. Entonces, recuerden que los esfuerzos cortantes tienen dos componentes, o dos índices. Uno que indica el plano donde está ocurriendo el esfuerzo, y el otro índice o el otro subíndice significa la dirección. Aquí la sección transversal tendría un plano Z, ¿ok? Es un plano Z. Recuerden que la sección o un plano está denotado por su normal. Entonces, la sección transversal es un plano Z. Aquí entonces, tau XY sería, tau XZ sería el esfuerzo cortante que está ocurriendo en el plano Z en la dirección X. ¿Bien? Tau YZ, ¿qué sería? El esfuerzo cortante que está ocurriendo en el plano Z en la dirección Y. ¿Bien? En el sentido longitudinal, entonces, nosotros tendríamos este esfuerzo tau XZ, ¿qué sería?
está ocurriendo en el plano X. Recuerda que los subíndices son intercambiables. Aquí, tau XZ, tau YZ son iguales a tau ZX, tau ZY. Esos son intercambiables. Son intercambiables. Entonces aquí tendríamos, observe, la dirección Z y este esfuerzo estaría en el plano X. Y lo mismo ocurre con los demás. Con tau YZ ahí tendríamos en el plano Y en la dirección, perdón, en el plano Z en la dirección Y. Estos son las direcciones. Vamos a dibujar una flecha en 3 dimensiones. Dibujamos una flecha en 3 dimensiones y voy a tener una cosa por ¿ok? Entonces, la punta de la flecha se denota de esta manera, como este puntito que usted observa ahí. Eso quiere decir que yo tengo un vector actuando hacia allá. Bien, en este puntito significa que ese vector viene hacia allá, apuntando hacia allá. Esa es la punta de la flecha. La cola de la flecha la estoy viendo allá arriba. Aquí lo dibujo con una columna. Así. Cuando yo veo una X ahí, eso significa que ese vector está apuntando hacia allá. ¿Me siguen? ¿Ok? Ahí es donde estamos. Cuando tengo una X, eso significa que está viendo la cola de la flecha y eso está apuntando hacia allá. El punto quiere decir que está apuntando hacia donde uno. Por eso es importante venir a la clase, porque si usted ve esto y dice, ¿qué es ese punto? Es una mancha que hay en el papel. Bueno, eso le está indicando la dirección de ese esfuerzo. Tau YZ hacia atrás y tau YZ hacia adelante. Es este mismo, solo que cuando yo lo miro desde arriba lo voy a ver apuntando hacia atrás y en el otro sentido hacia adelante. Eso es importante para la dirección al momento de calcular los esfuerzos. Yo lo voy a dejar hasta aquí porque si me meto a ver la parte del equilibrio, ya eso me va a tomar un poquito de tiempo. Entonces lo vamos a colocar una marca aquí para indicar que a partir de aquí debo tomar la siguiente clase. Lo único que nos falta de la teoría de Saint-Venant es hacer equilibrio de fuerzas y equilibrio de momentos, por supuesto. Aquí vamos a hacer como equilibrio sumatoria de fuerzas y sumatoria de momentos, porque yo tengo que aplicar una expresión para el torque. Entonces yo necesito una expresión de sumatoria de momentos. Y eso es lo que vamos a hacer en la próxima clase. Como les dije, la primera clase es teoría de Saint-Venant, donde vamos a hacer, vamos a cubrir el desarrollo completo de la teoría de Saint-Venant. Nada más me falta el equilibrio, para las expresiones de equilibrio, y vamos a ver algunos ejemplos de la aplicación de la teoría de Saint-Venant. Voy a desarrollarlo para la sección circular, que nos debe aterrizar las fórmulas que ya conocemos, y voy a desarrollarlo para una sección elíptica, como es la teoría de torsión, una sección transversal elíptica, y con eso cubriríamos torsión de Saint-Venant. La próxima semana veríamos Prandtl, lo mismo, teoría y aplicaciones, y la siguiente semana entonces en secciones transversales de paredes de K. Entonces aquí está la sumatoria de fuerzas. Vamos a ver la ecuación de sumatoria de fuerzas y la sumatoria de momentos acá, por acá. Aquí está el torque. Ambas son desarrollo del equilibrio, sumatoria de fuerzas, sumatoria de torque. Y eso nos va a llevar a esas dos expresiones. Hasta aquí llegaría mañana, en la próxima clase. Cuando yo digo mañana es la próxima clase. Y en la próxima clase entraría, la siguiente semana, entraríamos a ver la analogía de Prandtl, la membrana de Prandtl. Entonces, de esto no me falta aplicar equilibrio. Eso es este par de familias. Es mucho. Y vamos a ver entonces la próxima. Preguntas. Antes de cerrar todo esto. Realmente no es tan complicado. Lo único que hay que estar vivo con las cosas.
Prestar atención más que nada. Pero lo que estamos aplicando es lo mismo de siempre, ¿no? Y recordar los fundamentos. Recordar los fundamentos. Que es una deformación unitaria, extensional o directa, que es una deformación angular óptica, decortante. Estamos hablando de este tipo de deformación. Que aquí hay dos, producto de la distorsión y el lavadero. Acá los esfuerzos cortantes simplemente, ni siquiera le llamamos dirección, porque todos eran tangenciales. Acá sí va a tener dos componentes, que es la diferencia. Y si hay dos componentes, acá no importaba. Tau era siempre tangencial, así que los subíndices no nos importaban. Aquí sí van a ser importantes. Una cosa es este valor de tau y otro es este. Van a ser diferentes. Y ya lo vamos a ver. Si somos estrictos en nuestro desarrollo, todos estos esfuerzos tendrían dos índices. Todos están en la cara Z, porque esta es una cara Z. Recuerden que los ejes nuestros son, en el sentido transversal, X y Y. X y Y. Y aquí tendríamos nuestro eje Z perpendicular a nosotros. Entonces todos estos valores van a tener el plano Z. Z, Z, Z. Pero el primer índice va a significar la dirección. Entonces este sería un tau YZ, este sería un tau XZ, este sería un YZ, y este sería un XZ. ¿Se comprende? En las secciones circulares eso no importaba porque todas eran iguales. No importaba donde yo tuviera la sección, donde estoy calculando los esfuerzos, todos son iguales. Aquí sí van a ser diferentes el tau YZ del tau XZ. Bueno, en la próxima clase entonces continuamos con el cierre de esto, utilizando las ecuaciones de equilibrio, sumatoria de fuerza y de momento, y vamos a ver algunos ejemplos de aplicación. ¿Listo?